Libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, 21. Si nuestras vidas no están alineadas al propósito de Dios, nos desalineamos del propósito de Dios, llega un momento que nuestra vida pierde sentido espiritual. Cuando tu vida espiritualmente no tenga sentido, tienes que alcanzar el significado de la cruz para que sea alineada tu vida con el propósito de Dios que tiene contigo. Entonces otra vez las cosas vuelven a tener sentido. Hay mucho pueblo de Dios en esta hora que está dando vueltas como en un desierto porque no tiene un sentido, no tiene una directriz fija, no tiene una línea marcada. No saben alinear las pruebas y las situaciones en la vida al propósito de Dios y están moviéndose en aspectos espirituales y doctrinales y proféticos, pero su vida no es una edificación correcta. No se ve una armonía y un sentido en la edificación. Y yo quiero que nosotros hoy podamos compartir acerca de todo eso usando como referente la persona de Abraham, ¿vale? Voy a leer en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 21. Allí en nuestras Biblias, Reina Verdadera, dice alegoría entre Sara y Agar, pero en el original no dice eso, ¿vale? Dice en el versículo 21, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, decidme los que queréis estar bajo ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bendecida está la palabra del Señor. Lo que Pablo está trayendo aquí es una alegoría, un símil, una forma de dar a entender algo que no conocemos con algo que ya sí tenemos conocimiento, y está usando la vida de Abraham. Abraham fue un hombre que Dios lo llamó, dice la Biblia, desde Ur de los Caldeos, que es donde él habitaba. Abraham era un asirio y vivía en Mesopotamia, en un lugar llamado Ur de los Caldeos, ¿vale? Su padre era Taré, hacedor de ídolos, y él estaba criado en una cultura idolátrica. A ese hombre Dios llamó. Para que ustedes vean que Dios, cuando mira a un hombre, no está mirando quién es, ni qué le rodea, ni su pecado, ni las circunstancias. Lo llama, penetra todo lo que él es y llega a lo profundo de su corazón. Este Abraham, que en las tres grandes religiones monoteístas que tenemos hoy día en el mundo, que es el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, este es el personaje con el que se identifican las tres religiones, el único personaje que aparece en los tres libros, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento para los judíos, Nuevo Testamento para los cristianos, y en lo que conocemos como el Corán, que es el libro que usan los musulmanes para practicar el Islam. Pues este Abraham, que los musulmanes dicen que es su padre y los judíos dicen que también es su padre, acordad como cuando Jesús
debatió con ellos, nuestro padre Abraham, y nosotros los cristianos evidentemente, este Abraham, que es un gentil, resulta que viene a ser el padre de los judíos. Y siendo un gentil, es el padre de los musulmanes. Y siendo un gentil, es el padre de los cristianos. Entonces, para que ustedes vean ahí que Dios rompe las clases sociales y todo eso estigma que se nos meten en la cabeza, todos esos paradigmas, lo rompe y lo coge y lo llama. Porque yo uso como base a Abraham aquí está dando el apóstol Pablo está dando a conocer que Dios llama a este hombre y le hace una promesa. Oye esto, le promete un hijo del cual va a sacar una nación, le promete que va a ser padre de muchedumbre de gente y le promete una tierra. Cuando sucede eso tiene Abraham 75 años. Capítulo 12 del libro de Génesis. Y dice, pero Dios le había dicho a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y sal a la tierra que yo te mostraré. Le hace un llamado, Abraham se detiene porque le cuesta salir del entorno de su familia, y hasta que no muere Taré, su padre, no es que Abraham obedece al llamado. El hombre que Dios escoge tiene conflictos personales en su mente, en su corazón, tiene situaciones donde tiene su padre, tiene su gente, tiene su tierra, y no le es fácil obedecer un llamado. O sea, en otras palabras, no es tan diferente a cada uno de nosotros. Las mismas circunstancias que nos rodean diariamente y muchas veces nos impiden obedecer a Dios como quisiéramos, las mismas circunstancias rodeaban a Abraham. Pero en el capítulo 12 de Génesis dice, pero Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te mostraré y el hombre ahí sí que obedece, deja todo su y se va. 75 años, le ha prometido una nación a través de un hijo, le ha prometido una tierra y le ha prometido que va a ser padre de muchedumbre de gente. ¿Qué sucede con todo esto? Que cuando pasan 14 años, desde que Dios le dijo esto, yo estamos con Abraham con 86 años, todavía no ha sucedido nada de lo que Dios le dijo. Ni hay hijo, ni hay nación, ni hay muchedumbre de gente, ni hay tierra, ni hay nada de nada, como dicen los andaluces. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuántas cosas han cumplido en tu vida de las que tú creías que Dios iba a hacer, te había mostrado, eso estaba palpitando en tu corazón, porque desde el principio, desde el minuto uno ya está el llamamiento ahí? ¿O cuántos años han pasado en tu vida en los que tú no has visto nada de nada? En la vida de Abraham pasaron 14. Y te digo 14 porque a partir de entonces empezaron a pasar cosas, pero no de parte de Dios, sino del mismo Abraham. Cuando sucede que han pasado 14 años, Abraham tiene 86 años, se une con Sara, oye esto, y empieza a darle parte a la carne, razonando la promesa que Dios le había hecho y diciendo, Sara, yo estoy estéril, siempre he sido estéril, y Dios te dijo que te iba a unir. Pero el caso es que yo cada vez estoy más vieja también. Y ya incluso no solamente soy estéril, sino se me está retirando la costumbre de las mujeres. Ustedes me entendéis, ¿verdad? Estaba ya en ese proceso de lo que es la menopausia, ¿no? O sea, ya no es que mis óvulos estén muertos, sino que es que ya había dejado, ya se me van a acabar. Y Abraham también escuchándola a ella, y dice que también como que se miraba y diciendo, pues yo también me parece a mí que yo ya estoy también listo para papeles. ¿Cómo es que Dios nos dijo a nosotros eso? Eso tiene que tener cumplimiento de otra forma. ¿Por qué? Porque veían un imposible en la promesa de Dios. Cuando la carne se le acaban los recursos humanos o la fe, digamos, cuando lo que Dios ha dicho lo vemos imposible, dice la palabra de Dios que lo imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué hicieron ahí? Razonaron la promesa de Dios.
y las filtraron por el razonamiento y las posibilidades humanas. Como Abraham es un caldeo y viene de la cultura de los caldeos, en aquel tiempo la poligamia era normal. Aunque Abraham tenía su sola esposa, que era Sara, ¿vale? Que era medio hermana también. Pero las mujeres tenían sirvientas y concubinas. Yo no sé si ustedes lo saben, creo que sí. Entonces ellos concuerdan y combinan y llegan al acuerdo de que Abraham tenga cópula con una de las siervas de Sara, para así poder darle sentido, oye esto, darle sentido a su vida de creyente, de llamado, de ministerio. ¿Qué he dicho antes? Que si nuestras vidas pierden el norte, ¿dónde tenemos que mirar? A la cruz, al propósito de Dios. Y el sacrificio de Cristo por su Espíritu le da sentido a toda nuestra vida. Vemos un orden. Pero muchas veces cuando miramos nuestra vida de un principio hasta donde la veremos, vemos mucho desorden. ¿Pero por qué? Por falta de aprender a mirar donde tenemos que mirar. Tenemos que mirar a la cruz. Dice el profeta Isaías, mirad a mí, este Dios hablando a través del profeta Isaías, pero es a Cristo, y sed salvos todos los términos de la tierra. Puesto los ojos en quién, dice, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Como no sea así, nuestra vida no tiene sentido. La vida de Abraham no tenía sentido y empezaron a buscar recursos y facultades humanas para que cogiera un sentido conforme a lo de Dios. Hay muchos creyentes en esta hora, encerrados en iglesia, metidos en colectivos cristianos o de mil formas, que quieren darle sentido a su vida, pero cuando miran para adentro y son sinceros y honestos, su vida no tiene sentido ninguno. Están atrapados en una religión, rodeados de actividades, de movidas y situaciones, pero en lo profundo de su corazón no hay sustancia, no hay comunión del Espíritu, no tienen convicción ninguna de lo que Dios se ha propuesto en su vida, ni mucho menos saben que Dios va a culminar aquello que ha prometido. Así se encontraba Abraham con Sara. Entonces dice, esto hay que darle sentido como sea. ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Van a meter a Agar en la escena, para que tenga cópula con Abraham, que en la mentalidad de aquel tiempo, os lo digo para que ustedes lo entendáis, porque es que no, bueno, vamos a hacer una cosa que es ilícita, pero para que Dios sea glorificado. No. En aquella mentalidad de ellos, eso era lícito, que el patriarca pueda tener cópula con alguna de las siervas de la señora, con el permiso de la señora, y a todos los efectos, esa sierva paría en las rodillas de su señora, y a todos los efectos, ese bebé era bebé de la familia, para que me entendáis. Pero no era eso la promesa de Dios. ¿Qué hace Abraham con 86 años? Se une con con Agar, y nace ¿quién? Nace Ismael. Ismael es el padre de los musulmanes. Y Pablo, en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 21, donde nos hemos puesto a leer, nos empieza a hablar de la ley y de la gracia, de Agar y de Sara, de Ismael y de Isaac, y de la Jerusalén terrenal y de la Jerusalén celestial. Y Pablo nos está revelando a nosotros, como hijos de Dios, que lo que sucedió en la vida de Abraham, todo era una alegoría, todo era una figura y una sombra de lo que luego pasaría cuando viniese Cristo. Y por eso habla de dos pactos, de dos mujeres, de dos hijos, de dos ciudades. Y nosotros ahora tenemos que tener la capacidad de coger toda esa alegoría y alinearlas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo mismo que le pasó a Abraham también nos está sucediendo a muchos de nosotros, que estamos queriendo, oye esto, mira, resolver situaciones espirituales porque un llamado de Dios pesa sobre nuestras vidas con recursos carnales. Lo voy a repetir porque no os había enterado. Queremos resolver con recursos carnales situaciones que vienen a nuestra vida que son de orden espiritual. Lo que pasa es que nos vienen en el orden ordinario, nos vienen en el orden del matrimonio, de la familia, de lo laboral, de lo secular, de lo social, pero en eso también está Dios metido, porque ya Él nos llamó desde el principio. Eso tiene que ser resuelto de una forma espiritual y nunca
con un razonamiento carnal, porque si no vamos a parir a Ismael, vamos a meter a Sara en el campamento y vamos a tener un montón de pactos en la cabeza y de cuestiones que nada de eso prometió Dios desde el principio. Yo no sé si vamos nosotros cogiendo un poco el hilo de lo que yo quiero compartir. Cuando con 86 años aparece Ismael, oye esto, ¿sabéis lo que hace Dios? Guarda silencio, no le dice nada y los deja a ellos en su propósito. Se han salido del propósito de Dios. No vamos a juzgar que hay mala intencionalidad, pero se salieron del propósito. Y ahora tienen a Agar y a Ismael dentro del campamento, reclamando autoridad, tomando decisiones y distorsionando la promesa de Dios. Dios guarda silencio. ¿Y sabéis lo que hace? Deja que pasen otros 13 años o 14 más. Entonces ya no tenemos a Abraham ni con 75 que Dios lo llamó, ni con 86 que hizo que metió su proyecto intentando desforzar el proyecto de Dios, y tenemos mezclado ahí el propósito de Dios que es espíritu con el propósito de Abraham que es carne, los dos mezclados. Y ahora nos encajamos con Abraham con 99 años. Génesis 21. Y coincide que Dios viene a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, donde un sobrino de Abraham llamado Lot, que había criado, que se había, digamos, desarrollado y expandido en el campamento de Abraham, ya fue tan próspero que tuvo, ustedes saben, sus diferencias con Abraham, y Abraham le dijo, bueno, pues vamos a hacer una cosa, venga, ¿tú para dónde quieres coger? Yo para allá, pues yo cojo para allá. Y se metió mirando aquel valle, aquella vega toda floreciente, toda verde, y empezó a montar en sus negocios tienda tras tienda y acabó en Sodoma y en Gomorra. Esto es por la línea de tiempo de lo que fue pasando en aquel tiempo. Y ahora vemos a Lot lamentándose, dice la Biblia, viendo la condición de los sodomitas y de la gente que vivía allí, viendo cómo su familia está sufriendo todo aquel entorno. Y dice la Biblia que Lot salía todas las tardes a la puerta de Sodoma y clamaba a Dios por la condición que estaba aquellas dos ciudades y por la condición en la que se está viendo su propia vida. Porque usted sabe que la mujer de Lot también fue influenciada por todo aquel ambiente. Y ese clamor de Lot, que dice la Biblia en 2 de Pedro, que el justo Lot clamaba a Dios, dice que subió de punto en lo que es el orden de Dios, y dice que llegó hasta aquí. Y Dios decidió descender a traer juicio a Sodoma y Gomorra. Cuando Dios va a traer juicio, siempre, oye esto, siempre tiene un principio. Si donde va a venir el juicio, allí están los justos, primero Dios saca a los justos y después trae el juicio. ¿De acuerdo? Principio de parte de Dios. Dios no trae juicio juntamente el justo con el injusto. ¿Vale? Esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero lo dejo ahí. Abraham está tan tranquilo en su tienda con 99 años, entre comillas, gozándose. Dios le prometió un hijo, ya está viendo algo con sus ojos de carne. Ahí ya está Ismael, ya está muchachito, ya le ha enseñado los sacrificios, la fe del Dios de Abraham, la fe de su Dios. Mira cómo era toda la historia. Abraham ya está viendo algo. Por lo menos dice, por lo menos si Dios me prometió un hijo, pues ya lo tengo. Y si de este tiene que ser una gran nación, pues se cumplirá que será una gran nación. Yo seré padre de muchedumbre y ahora veremos ver la tierra. Y dice la Biblia que baja Dios a traer juicio. Y cuando va directamente a Sodoma y Gomorra, Génesis 18, no vamos a detenernos porque entonces no llegamos hasta donde quiero llegar. Y estoy hablando de memoria, y ustedes que conocéis la palabra, por eso que avanzamos hoy. Génesis 18 dice la palabra, y dijo Dios, ¿encubriré yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? Sabiendo yo que Abraham va a tener hijos y va a tener nietos, y si le va a enseñar a sus hijos y a sus nietos que Dios es un Dios que trae juicio y que también hace misericordia, entonces se para y está allí todo el día con él. Y Abraham le dice, no pase de aquí, mi señor, espérese usted que vamos a preparar un cabrito y vamos a hacer 3 cosas. Dice que vienen 3 varones.
ahora tenemos también muchas circunstancias con muchos hermanos en la fe que están redescubriendo que Dios no es tres, que es uno. Y parece que eso es súper importante y ahora hay que rebatir por todos lados que la Trinidad, porque Roma, porque mil historias, ¿vale? Eso no cambia nada. Dios es uno. Solo Dios. Pero allí aparecieron tres varones. Y dice la Biblia que era Jehová. Y estuvo todo el día con Abraham y compartieron y comieron juntos. Y en medio de la comida, en medio del disfrute de aquel día, está Abraham con Dios, la manifestación visible de Dios en aquel tiempo, Jesucristo, ¿no? Una teofonía, en teología se le llama así, y le dice Jehová a Abraham, Abraham, el año que viene, sí, el año que viene por esta fecha, sí, el año que viene por esta fecha, Sara te dará a luz un hijo. Imagínate, yo digo, a Abraham se le han gollipado el trozo de carne, se ha quedado ahí que ni para adelante ni para atrás. ¿Cómo? El año que viene por esta fecha, ¿tú te acuerdas que te prometí que te daría un hijo? Sí. Como dice uno, es bonito, ¿verdad? ¿Cómo? Dios no le riñe, no le recrimina, no le dice nada, sino simplemente, ¿te acuerdas que te prometí? No, sí, el año que viene se cumple eso. Pero Señor, si no era Ismael, nada de eso sale en la conversación, pero yo lo imagino aquí, ¿no? Sara está dentro haciendo de cocina, cocinando, y dice que escucha eso, porque Sara está escuchando, y escucha que va a ser mamá el año que viene, y dice que hace... Le entra la risa del conejo. Y le dice, Sara, tú no te rías. Y ella dice, no, yo no me río. Y Dios le dice, sí, tú te has reído. Tú te has reído como diciendo que eso es imposible. Pues el año que viene, por esta época, tú vas a ser mamá. Y el bebé que estará en tu vientre le vas a poner risa. Le vas a poner ese gozo, esa alegría. Se llamará Isaac. Y Abraham ya de paso le dice, y tú también, te voy a cambiar el nombre, ya no vas a ser Abraham, que significa padre enaltecido. Serás Abraham, que significa padre de muchedumbre de gente. Ahí viene la promesa. Y a Sara le dice, y tú tampoco serás llamada Sarai, sino que serás Sara, que significará princesa de Dios. Eso sí que fue un de repente. Para que nosotros veamos que estamos muchas veces creyendo que Dios no está haciendo nada, que no pasa nada, que pasa el tiempo, que aquí estamos dando vueltas para arriba y para abajo, que no se mueve nada, que aquí nada de nada, y de momento hace Dios, ahora que voy yo. ¿Y ahora qué hacemos con la que nosotros hemos liado? Si tenemos aquí a Agar y tenemos a Ismael. Ahí viene el problema. Por eso que cada uno significa un pacto. Uno es pacto de esclavitud, que da hijos para esclavitud, que es la religión, los preceptos, los mandamientos. Mira, ni muchas actividades, ni muchos proyectos humanos, ni nada de eso va a producir que se cumpla lo que Dios ha prometido. Ni lo va a acelerar, ni lo va a parar. Pero sí que nos va a distorsionar lo que Dios ha dicho. Entonces, en ese momento, llega Sara, se ríe, Dios le dice, no, tú te has reído. Y tenemos a Sara dentro de un año dando a luz. Ya estamos en el capítulo 21 del libro de Génesis. Y desde el capítulo 15 que Dios trata con Abraham, dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir? Tu vida a los ojos de Dios ha sido justificada por los méritos de Jesucristo. Ahora es que Dios va a cumplir lo que ha dicho acerca de ti. Te ha imputado la justicia de Cristo. Y nosotros tenemos poco a poco que alinear nuestra mente a lo que Dios ha dicho, no a lo que yo pueda hacer. A lo que Dios ha dicho acerca de mí.
no a lo que yo veo que yo soy todavía. Yo me tengo que mover en un proyecto de fe de lo que Dios ha dicho acerca de mí. Porque si yo me miro a mí mismo y considero lo que soy, no voy a tener fe suficiente para alcanzar lo que Dios ha dicho. Tengo que dejar que Dios mismo haga la obra en mí. No mirándome yo a mí mismo, sino mirando a Cristo y sus méritos. Y Dios va añadiendo cada día a mi espíritu la personalidad de Cristo. Sí, porque hoy tenemos hermanos, pastores, hermanos, ministros en las iglesias con mucha revelación y debatiendo mucho y muchas cosas. Ahora mira su comportamiento. ¿Qué tiene de Cristo? Nos enfadamos, nos enojamos, tiramos, manipulamos, tiramos el puño, decimos palabrotas, esto, lo otro, instigamos, hacemos mil cosas así. ¿Qué revelación tienes tú de Cristo? Dice la Biblia, creados en Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad. Le dice Pablo a los Efesios, si ustedes en verdad habéis sido enseñados por Él, tenéis que tener el comportamiento de Él. No se trata de yo saber muchas cosas acerca de Cristo. No se trata de yo tener mucha información acerca de la profecía de Cristo. Se trata de que yo tenga la revelación en mi espíritu y todo aquel que rodea mi vida le llegue el perfume y el aroma de Cristo. Que es un proceso donde Dios va añadiendo de la personalidad de Cristo y nos la va incorporando en nuestro espíritu. Cuando la personalidad de Cristo se incorpora a tu espíritu, tú no tienes que esforzarte para que eso salga. Porque ya está en tu ADN, está en tu personalidad. O sea, no te tienes que esforzar. Sale solo por naturaleza. Porque hay una naturaleza divina incorporada en nosotros. Esa naturaleza divina es el nuevo pacto. El pacto de Sara. El pacto de la gracia, el pacto que nos identifica con la Jerusalén celestial. Que tú no tienes que esforzarte. Que sale por naturaleza ese comportamiento de paciencia, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Son los nuevos aspectos del fruto del Espíritu. Ahora, si no es así, ¿qué es lo que sale? La manifestación de la obra de la carne. Dice, porque manifiesta son las obras de la carne, que son pleitos, enemistades, ira, contienda, y te pones por allá. Entonces, ¿a dónde yo voy hoy? Nosotros tenemos que dejar que Dios a través de las pruebas incorpore por su espíritu la personalidad de Cristo. ¿Por qué? Porque eso significa que nos está dando la imagen del Hijo. Ese es el proceso de la santificación. ¿Para qué yo quiero tener tanta revelación en mi mente que lo único que tengo es información? Pero mi vida sigue estando atada a vicios, situaciones, pasiones y muchas cosas que no me dejan ser libre. No vale de nada la supuesta revelación que tengo de Cristo. Es como si tuviera dentro de mi vida a Sara y a Agar, a Isaac y a Ismael. Vamos un momentito al libro de Génesis. ¿Qué sucedió en la vida de Abraham cuando ahora Dios le da curso al propósito otra vez en su vida? 24 años después. Génesis 22. Perdón, Génesis 21. Nos vamos a incorporar al punto kilométrico de lo que vengo narrando. Génesis 21, versículo 1 dice: y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Quién es el que está visitando y quién es el que está haciendo? Jehová, como había dicho. Y dice, versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació
y le dio a luz Sara Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años, oye esto, 25 años después. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, lo está exclamando, una pregunta, dice, pues le ha dado un hijo en su vejez. Versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha a heredar con Isaac mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Lo dejamos un momentito ahí. Estuvimos el domingo pasado hablando del problema del daño que hace el legalismo. Esa normativa y esa forma de vida religiosa a través de reglas, mandamientos y preceptos y cumplimientos, que lo único que hacen es coartar la vida de los creyentes, encerrarte como en una secta sin libertad ninguna. Cuando hablamos de legalismo, oye esto, estamos hablando de Ismael. ¿Y qué es lo que sucede? Que Abraham había establecido un estilo de vida en el servicio a Dios con Agar y con Ismael, y cuando aparece la revelación de la promesa de lo que Dios había dicho, y entra ahora Dios en su infinito amor con un pacto de gracia, trayendo a la luz a ese niño que nació de una forma sobrenatural, que fue Isaac, se da cuenta Abraham que todo el estilo de vida legalista que había llevado en su vida 14 años viendo a Ismael y con Agar su mamá, ahora Abraham tiene un conflicto, porque ha aprendido dos formas de vida en las cosas de Dios. Una, la que ha desarrollado su propio corazón de una forma humana y carnal, metiendo a Agar en el asunto y dando a luz a Ismael. Y otra, la que viene del mismo cielo, donde el Espíritu Santo cumple la promesa de Dios y todo es gracia y un favor divino. Y ahora se encuentra con un problema que él mismo había creado, porque ahora está creciendo ese conocimiento. Dice la Biblia que tenemos que crecer ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento de Dios. Cuando llega esta revelación de gracia, resulta de que tenemos un conflicto ahora en nuestras vidas. Abraham, dentro de su casa, de su campamento, tenía ahora 2 hijos, cuando Dios le prometió uno. Y tenía 2 mujeres, cuando la legítima era Sara. ¿Qué tiene que hacer Abraham? Ahí viene la revelación de parte de Dios usando a Sara. Echa, versículo 10. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha a heredar con Isaac mi hijo. Y pareció grave en gran manera, pareció este dicho grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y aparece Dios en el asunto, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva en todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuántos hermanos y hermanas en la fe que yo me he encontrado en el camino y que todavía me sigo encontrando? Dice, pero ¿cómo yo ahora voy a renunciar a todo lo que he conseguido en el Evangelio? Ahora que yo soy alguien en el Señor, ahora que yo tengo un puesto, un cargo en la iglesia, ahora que mis hijos se han criado así, ahora que tengo esto, ahora que tengo lo otro, ahora ¿cómo yo voy a deshacer todo eso y empezar desde cero? Desde cero empezó Abraham. Y echó fuera a Agar y a Ismael. Y todo el estilo de vida que habían aprendido del servicio a Dios, ahora todo era nuevo nuevamente. Eso es lo que sucede cuando el legalismo
empieza Dios a tratar contigo, tú tienes que empezar a renunciar a todo ese estilo de vida donde todo es forzado, todo es manipulado, todo es instigado. No hay nada que tú hagas en amor, por amor y hacia Él en amor. Todo es a la fuerza, todo es bajo temor, todo es bajo condenación. Se acabó esa forma de vida. ¿Quieres conseguir algo de los demás? Sí, se lo tienes que exponer, pero no se lo puedes imponer, porque en el momento que se lo impones, ya no está Dios ahí, está Ismael. No sé si yo me dejo entender en esta mañana. Esa forma de vida tiene que desaparecer de nuestras mentes. Tenemos que echar a Agar y a Ismael. Es una forma de esclavitud. El esclavo lo único que funciona es por imposición. Le tienen que marcar todos los tiempos en su vida porque es esclavo. Por eso Jesucristo le dijo, el esclavo, cuando debatía con los fariseos, el esclavo está en la casa pero no permanece para siempre. El hijo es el que permanece para siempre. Me dijeron los judíos, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú vienes a decirnos que nosotros somos esclavos? Y Jesús le dijo, y conoceréis la verdad y la verdad hará libre. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros nos acostumbramos a una vida de esclavitud, nos vamos a acostumbrar a que todo nos lo ordenen y nos digan bajo temor, bajo condiciones, acerca de la salvación y acerca de las cosas de Dios. Así no funciona el Evangelio. En el Evangelio, dice Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es todo un amor. Dios espera por cada uno de nosotros. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Si nosotros nos acostumbramos a manipular las situaciones, ¿qué sucede con tu vida cuando un hijo, los que tenemos un hijo, no obedece? No entra por donde tú quieres que entre. No atiende. Te exasperas. Y no sabemos en amor soportar. Entonces ya empezamos con la imposición, con el castigo. Toda esa forma de vida religiosa no la hemos aprendido por el Espíritu. Eso nos lo enseñaron los hombres y la religión y el sistema. Ahora es un proceso desde que Abraham tiene 100 años, 86, que había nacido Ismael y se le había metido eso en el corazón. Con 100 años aparece Isaac. Ahora tiene él que empezar a renunciar a todo ese estilo de vida. Por eso si vamos otra vez al libro de Gálatas, te vas a ver a Pablo diciendo, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Tienes que renunciar, oye esto, porque hoy vamos a acabar ya. Tienes que renunciar a toda forma en tu vida que para conseguir las cosas sale de ti una expresión no limpia a través de la manipulación, a través del enojo, a través del coraje, a través de la mala intención para no sufrir tanto tú o para conseguir lo que quieres. Eso es un residuo satánico y diabólico que Dios quiere limpiar de nosotros. Y Dios va a tratar con el libre albedrío de todos y cada uno de nosotros, que es lo que nos pone a sufrir. Porque si tú ya estás dispuesto a servir, pero el que está a tu lado todavía no se ha definido, tú sufres. Pero tú ahora tienes que soportar a ese que todavía no se ha definido por Jesucristo. Por eso dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a este conocimiento. Y el que va llegando, ¿qué es lo que hace? Si ya lo tiene y ya se ha decidido por Jesucristo, a ayudar al que no lo tiene y soportarlo y sobrellevarlo y sobrellevar a cada uno las cargas de los otros, como dice la Biblia, y así cumplamos la ley de Cristo. Entonces, yo tengo que hacer una renuncia en mi corazón en esta mañana. Yo no puedo estar perteneciendo a un pacto donde al final yo soy un esclavo, yo soy libre. Y esa libertad se ve de verdad cuando verdaderamente me sale de adentro. Cuando el comportamiento del que está a mi lado a mí no me puede afectar porque yo estoy muerto en Cristo. Yo tengo vida eterna y soy capaz de amar a mi enemigo y más allá de la muerte. Entonces todo lo que me rodea en mi vida, ya sea mi esposo, mi esposa, mis hijos, el jefe, el hermano, el vecino, Dios lo está usando para matar las enemistades hasta que forme en mí ese cordero como Cristo
que soportó todo lo que le rodeó y nunca manipulación, nunca eso tú lo vas a ver manipulando ninguna de las situaciones de alrededor. Ni que la situación tome el control de él y lo saque de sus emociones. Todo el tiempo le estuvo a la altura, porque era libre de todos y al mismo tiempo sirvió a todos. Estaba conectado al Padre. No cerró la puerta. No, yo no quiero que me mande una enfermedad, yo no quiero que me mande desgracia, yo no quiero. Hay muchísimos hermanos que viven todo el tiempo a la defensiva. ¿Cuál es el propósito en tu vida? El propósito en mi vida es no perderme. Eso es lo primero en tu vida, sí. No estás caminando conforme al amor. El propósito en mi vida es tener victoria o tener prosperidad en mi casa. Tampoco estás caminando conforme al diseño de Dios. El propósito en mi vida es que el matrimonio siempre fluya. El propósito en mi vida es que a mis hijos no les falte de nada. Todos esos propósitos los tienes que alinear al propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Cristo se ha formado en mí. Que Cristo se ha formado en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, en todos los que me rodean. Hasta que Él sea el todo en todos. Hasta que eso no pase, que va a pasar, entonces yo tengo que seguir esa línea. Pero yo no puedo coger mi propósito y ponerlo por encima del propósito de Dios, porque estoy desalineado. Después pasan las cosas en mi vida y no soy capaz de decir dónde va eso. ¿En qué lugar del mueble, en qué estante va esto que me ha ocurrido? No tengo sabiduría, ni luz, ni revelación para coger la experiencia, la situación que me haya tocado vivir y llevarla dentro del propósito, porque todo el tiempo tengo prioritariamente mis propósitos antes que sus propósitos. Abraham desalineó hasta que vino Isaac. Vino Isaac y cogió todo sentido. Lo primero que tuvo que tomar en su vida cuando vino Isaac es: fuera la esclava. Tú tienes que empezar a entender cuáles son las cosas en tu vida que le estorban al espíritu, que no son, que él nunca las puso ahí, para que fluya el propósito de Dios. Y muchas veces estamos agarrados a algo nuestro, a temores. David dice: clamé a Jehová, dice, y me libró de todos mis temores. Pero a veces hay temores en tu vida, y en la mía, que nos gobiernan tanto que se apoderan del propósito de Dios. Y ese temor es el que se constituye como el propósito de Dios en tu vida. No puede ser así. Tú echas fuera ese pacto, echa fuera esa forma de vida, echa fuera ese propósito y alíñate con el proyecto de Dios. Entonces cada vez que tú te alinees con el propósito de Dios, vas a ser más libre. Vas a sentir más esa libertad del espíritu. Ustedes saben cuántos hermanos son esclavos de la religión, del sistema, y tú hablas con ellos y dices: bueno, somos libres en Cristo, yo tengo libertad en el espíritu, y está más atado que un barco. Está más atado que la pata de un romano. Y nos acostumbramos a decir una cosa con nuestra boca, pero nuestra vida dice otra. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que tú eres libre y tienes más atadura y no eres capaz de...? A mí no me las tienes que confesar. Yo te las veo y te las digo en amor, pero tú se las tienes que llevar a Cristo y decir: mira, Dios mío, cómo estoy. Por lo menos que mi boca no me traicione más y diga mi boca lo que no es. Mi boca por lo menos que diga lo que es. Si estoy mal, estoy mal. Si no estoy bien, estoy bien. Y entre yo en un orden de sinceridad, de honestidad, de lealtad, de franqueza, que ni siquiera hay eso en nosotros. Hermanos en la fe que se han ido con los salvos en Yeshua y con los mesiánicos y con los judíos a celebrar en marzo la Pascua, después de celebrar los panes sin levadura. ¿Y de qué vale eso, no? Esa observancia. ¿O de qué vale tanto culto, tanta historia, tanta observancia ceremónica, cuando después mi corazón no se ha movido ni un milímetro en base al proyecto de Dios? Ese es el proceso de la santificación. Es un proceso. La santificación no es un suceso, es un proceso. La justificación es un suceso. La santificación es un proceso. Dios está formando a su Hijo en ti y va a usar lo que tenga alrededor para darte forma. Amén. Cuando empieza el proceso de la santificación en tu vida, entendiendo estas cosas, es que entonces vas a ser purificado del legalismo, que es con lo que dejamos la semana pasada todo el proceder que hablamos acerca del legalismo. Así empieza el proceso
de la santificación o purificación del legalismo. ¿Cuándo? Cuando separamos los dos pactos. Yo entiendo que vivo en el pacto de la gracia. Y si Dios ha dicho esto de mí, Dios va a cumplir. David dijo en el Salmo 137, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo, mamá, ven por aquí un momentito, si puede. Os pido que cerréis un momentito de los ojos. Vamos a entregar este tiempo en la presencia de Dios. Todo es llegar a un entendimiento, hermano. Todo. Todo está aquí. Muchos dicen, el corazón, hermano, aquí no, aquí está el órgano que bombea sangre al cuerpo. No. El corazón del que Jesús hablaba y se refirió está aquí. Aquí está nuestro corazón. Aquí está nuestro espíritu. Aquí es donde Dios nos renueva en el espíritu de nuestra mente, aquí. Cuando llegamos a un entendimiento de las cosas de Dios, entonces que ese caudal de luz se abre y Dios va añadiendo a nuestro entendimiento de su luz, y esa luz va cayendo y ordenando nuestra vida. La luz de Dios ordena las cosas en su sitio, entonces nuestro comportamiento empieza a cambiar, no de una forma forzada, sino de forma natural. Empezamos a proceder con la misma sustancia y comportamiento de Cristo, y ahí es donde los demás saben que somos hijos de Dios, por la guianza del Espíritu, por la madurez en nosotros, por la fe adquirida a través de las pruebas, por el oído afinado a la voz de Dios. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor, donde hemos podido apreciar un poco más de cerca tu propósito en nosotros, Señor. Considera nuestras vidas en esta mañana, Señor, las exponemos a tu luz, las ponemos delante de tu altar y te rogamos de que tú nos examines, Señor, y nos pruebes en esta mañana y mires si hay en nosotros caminos de perversidad, como dijo el salmista. Mire si estamos desalineados de ti, Señor. Mire si hay otras cosas, otros propósitos nuestros por encima del tuyo, Señor. Tú en esta mañana sepas hablar a nuestro corazón y a nuestra mente y tratar lo íntimo, Señor. Te rogamos que tú nos hagas conocer tu pacto y nos reveles tu verdad en lo íntimo, Señor, para que podamos proceder en esta hora correctamente delante de ti. Líbranos de toda religiosidad, de toda falsedad, de todo legalismo, de todo aquello que no va en el orden de ese pacto limpio y eterno que tú preparaste desde la eternidad en Cristo, Señor. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre, sino que salimos con tu amor, Señor, con la gracia de Jesucristo, tu Hijo, Padre, y con la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, salúdense los hermanos esta mañana, con alegría, con gozo, con mucho amor y con el propósito de Dios definido en vuestra mente. Que el Señor os bendiga.